Buenos días, hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con Manuel Teixeira, él es dirigente nacional del partido político Un Nuevo Tiempo. Bienvenido, Manuel, es un placer tenerte nuevamente en estudio. Bueno, el placer es mío, siempre invitado a esta casa Venevisión para, a dar opiniones sobre los aconteceres nacionales. Bueno, muchas gracias. Hay mucho de qué hablar, hay que hablar de geopolítica, política interna, también un poquito de economía. Vamos a empezar por la geopolítica. Hay un despliegue militar del gobierno de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Según algunos reportes, ya los soldados alcanzan los 10.000. Habían dicho que en un principio eran 4.500, ya según los reportes son 10.000. ¿Cuál es tu valoración de esta situación? Bueno, lo primero, hay mucho de micrófono aquí, ¿no? En el mejor estilo de lo que estamos viendo en la política norteamericana. Es una amenaza que no puede ser subestimada, porque ninguna amenaza se puede subestimar, porque eso al final pues tiene siempre una connotación de poner a la gente en vilo, en zozobra, a los mercados, y eso al final influye sobre la vida del venezolano. Nosotros rechazamos en todos los escenarios cualquier tipo de amenaza que se haga contra la República y el suelo patrio, cualquiera. Esos señalamientos que ha hecho el presidente Donald Trump sobre el gobierno de Venezuela, ahora los está replicando también sobre el gobierno de Colombia. Esta misma semana se refirió al presidente Gustavo Petro, dijo que era un narcotraficante. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, en primer lugar creo que responde a las declaraciones, para mí, respetando las opiniones diversas, unas opiniones valientes, certeras, en cuanto a muchas cosas que están ocurriendo. Colombia se manifiesta porque efectivamente al estar amenazado Venezuela, está amenazada la región, y el primero gran doliente de eso pudiera ser Colombia. Aquí se desata cualquier conflicto e inmediatamente tienes a 1 millón de personas entre Cúcuta, Maicao, por el Zulia y por donde sea, por Apure, atravesando la frontera para resguardarse, porque estamos subestimando el impacto de una intervención o una invasión. Aquí pareciera que hablamos de una cosa de estilo Netflix y no estamos entendiendo todos los escenarios a nivel internacional e histórico que se han dado, donde todos estos conflictos generan desplazamiento, generan muerte, generan desestabilización, desgracia. Entonces, por supuesto, Colombia advierte porque las fronteras son 2.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ellos hacen una manifestación. Petro, valientemente, ha expuesto, inclusive, en las razones históricas, el por qué y cuáles pudieran ser las soluciones. Bueno, eso no es del agrado de quien hoy gobierna los Estados Unidos. Y bueno, ahora pareciera que el foco de ataque es Petro, quien ha respondido inclusive de manera, como lo he dicho, oportuna. Hace 2 días o 3 días, una entrevista que se puede compartir o no, se puede estar de acuerdo o no, pero Petro fijó posiciones importantes y dijo grandes verdades ahí. En tu opinión, aunque se entiende que no puedes ver el futuro, estas declaraciones de Trump con respecto al presidente Petro, ¿crees que se queden en, digamos, en una guerra de micrófonos o que puedan tener alguna acción concreta? No, particularmente creo que obedecen más a guerra de micrófonos que a otras cosas, porque no solamente es Petro, ahí, fíjense que los presidentes de Latinoamérica han sido muy cuidadosos con expresarse, porque eso genera un mal precedente, y Latinoamérica, que vive la desgracia de la doctrina Monroe y dicho por ellos ser el patio trasero de los norteamericanos, nadie desea que aquí haya un conflicto que tendría repercusiones internacionales, geopolíticas. No solamente afectaría a Latinoamérica, afectaría al mundo, porque Venezuela, no dejemos de recordar que tiene la reserva más grande de petróleo del mundo. ¿Qué significaría eso en los mercados internacionales, por poner un ejemplo? Más todo el desplazamiento que ya hemos tenido propio de nuestra terrible situación política, económica y social, ahondaría a cualquier tipo de intervención o ataque que pudiera sufrir el territorio. Volvamos al despliegue en el Mar Caribe. Decías que había algunas consecuencias en particular para los venezolanos. ¿Crees que está afectando, por ejemplo, el comercio internacional? Absolutamente, pero el comercio que tiene que ver con países que no son los Estados Unidos. Se le dificulta a Venezuela comercializar sus productos con cualquier parte del mundo porque efectivamente todos los buques que salen tienen que pagar un mayor seguro de salida, etcétera, y se nos complica la cosa. Eso afecta económicamente al venezolano. Después de eso viene el tema de las inversiones. Aquí deja de haber inversiones extranjeras porque pues hay una amenaza real. Pero el petróleo que sale para Estados Unidos sí sale libremente, o los productos que salen para Estados Unidos sí salen libremente. Entonces ahí tenemos que ver las consecuencias de todo esto, ¿no? Bueno, de hecho, la semana pasada se conoció el dato de que 35%
70% de las exportaciones no petroleras de Venezuela tienen como único destino Estados Unidos. Es decir, sigue habiendo un comercio fluido entre ambos países a pesar de esta tensión diplomática. Es que absolutamente así es la política. Hay una guerra de micrófonos arriba, pero abajo hay repatriación de venezolanos, hay licencias, se otorgó una licencia para el gas. Está habiendo 35% de exportación de productos no petroleros. Entonces también tenemos que leer eso. Pero a la par de eso hay una amenaza no subestimable. Simultáneamente, que está ocurriendo esto en el Caribe, también hay una situación nacional que es importante valorar y analizar, y es la situación económica. El dólar empezó este año en 52 bolívares, la referencia del Banco Central de Venezuela, ya el día de hoy está por encima de los 210 bolívares. Eso es una depreciación de casi 300%. ¿Cómo afecta a los venezolanos? Bueno, terriblemente. Los políticos lo que pareciera que se enfocan es en los temas políticos, olvidándose del gran sufrimiento y los grandes problemas que tiene el pueblo venezolano, producto de un modelo absolutamente fracasado en materia económica, en materia de gestión, con el aliciente. Por supuesto, porque las sanciones tienen que ver con la economía, es una modalidad de guerra, las sanciones son una modalidad de guerra para afectar a los gobiernos, para en teoría producir reacciones en la sociedad. Pero al final son las sociedades quienes padecen esas sanciones. El venezolano está viviendo de nuevo lo peor de lo peor, el problema de la electricidad, que sigue habiendo apagones, el problema del suministro del agua, que hay grandes problemas en todas partes de Venezuela, el problema del alimento, y hoy anaqueles llenos y el venezolano sin poder comprarlos porque el salario pareciera que es una burla, y las pensiones, ni se hablar de quienes dieron toda su vida trabajando, bueno, las pensiones son algo terrible. Bueno, eso es lo que afecta realmente al venezolano de a pie. La conversación no es temas aéreos, el problema es cómo resuelvo el tema del pasaje, el tema de la comida, el tema de los colegios. Esos son los problemas reales de los venezolanos a los que deberíamos estar abocados todos los venezolanos en tratar de resolver. Pero además es un poco, digamos, complejo de comprender porque el gobierno nacional presenta algunas cifras que son muy positivas en relación a la economía. Son más de 17 trimestres consecutivos de crecimiento, las exportaciones de PDVSA aumentaron, la producción petrolera también, los ingresos del país por parte, digamos, del petróleo, etcétera, un largo etcétera. Pero eso pareciera que no se ve reflejado, digamos, en la economía doméstica, en el bolsillo de los venezolanos. Bueno, ojalá fueran ciertas esas cifras, pero lo primero es que institutos serios, autónomos e independientes establecen esas cifras. No pongo en duda que haya aumentado la producción petrolera, no pongo en duda que haya aumentado las exportaciones, pero como tú lo bien acabas de señalar, ¿se traduce eso en bienestar para nuestro pueblo? Pareciera que no, porque como tú mismo has señalado, el dólar empezó en 50 y las estimaciones son terribles para final de año, y eso afecta directamente a la gente, porque la gente agarra unos bolívares hoy y trata desesperadamente de comprar lo que necesita, produciendo el poco consumo inducido, porque en la semana que viene va y vale el 10% o el 15% más o el 5%. Entonces estamos en una inflación permanente, hemos vuelto a los escenarios de la devaluación de nuestra moneda, una inflación permanente, vuelvo a repetir, que afectan realmente es a los venezolanos. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que pudiera, por ejemplo, cerrar esa inflación en 400% a final de año, o que incluso pudiera ser un poco más. Bueno, ojalá no tengan razón. Ojalá no lleguemos a esa cifra, ojalá haya una desaceleración de la inflación, pero bueno, aquí hay unas realidades que lo hemos hablado, el tema económico, el tema de la inversión, el tema de la producción, todo afecta. Generalmente la gente piensa que el tema económico es meramente económico y no entiende que pasa también por lo político. Sobre las soluciones políticas que necesita Venezuela, vamos a hablar al regreso del corte comercial. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Siga con más de Entrevista Venevisión. Ya venimos. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Hoy estamos conversando con Manuel Teixeira, él es dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo. Y estábamos en el bloque anterior hablando sobre el contexto país, el contexto geopolítico y la situación económica que está afectando a los venezolanos. Y acordábamos que todo esto necesita pasar por una solución política. En ese sentido, ¿hay acercamientos entre los distintos factores políticos para tratar de solucionar los problemas reales de los venezolanos? Bueno, debemos hablar con toda honestidad
en este momento, lamentablemente, y lamentable porque cualquier iniciativa que genere la posibilidad de una acción real, posible, absoluta, de manera pacífica y democrática, nosotros tenemos que acompañarla. Lamentablemente estos días hemos visto en la irresponsabilidad supina de las redes a gente, bueno, que vive de eso. No es criticable, es legítimo vivir de eso, pero lo malo es cuando tú lo utilizas para el mal. Y aquí se ha generado una controversia que hemos visto a través del tiempo, reiterada, donde una gente alegremente dice, aquí apareció un documento, imagínate tú, de los cataríes, que son una gente extremadamente recelosa, discreta, que no permitiría que se filtre un documento de ellos. Bueno, aparece alguien con una ni siquiera una traducción, dice, este es el documento. Y alegremente en español, más de terrible. Bueno, desprestigiando unos actores que están en el país. Bueno, porque simplemente obedece primero a la monetización de sus redes y segundo al pago de lobbies de gente que está interesada en eso. Eso hay que decirlo, ha sido una desgracia para este país. Bueno, ojalá hubiera esos canales, habría que apoyarlos, porque aquí hay que apoyar todas las iniciativas que vayan a producir una solución real al problema de los venezolanos, no soluciones mágicas, no soluciones de guacamayas volando, no, soluciones reales, porque los venezolanos necesitamos soluciones. Bueno, ojalá se hicieran muchos esfuerzos y hubiera mucho diálogo, una y otra vez y mil veces, para resolver el problema que tenemos los venezolanos, porque trasciende lo político a lo económico y a lo social. Este malvivir que tenemos es producto de una situación terrible, una diatriba política de actores que pretenden desde afuera, que se repite, y ojalá no sea así, no lleguemos a ese punto prácticamente a vivir de la cubanización del tema venezolano. Unos viviendo afuera en nombre de la lucha, procurando vivir afuera de eso, y nosotros aquí los venezolanos pagando ese costo en Venezuela. Entonces, hasta ahora, hasta este momento, no hay acercamientos entre distintos factores de la oposición y el gobierno nacional para tratar de llegar a un acuerdo político. Bueno, nosotros esperamos, lamentablemente no lo hay. Nosotros durante años hemos pagado el costo de decir que esa es la ruta y lo seguiremos pagando, porque esa es la ruta, tarde o temprano. Y ojalá no sea después un conflicto, aquí tiene que haber una negociación política que redunde en un sacrificio. Ahora, lamentablemente ahora no la hay. Nosotros esperamos que la Asamblea Nacional, que se instala el 5 de enero del año que viene, sea un epicentro para poder pedir respeto, exigir respeto y dar respeto y buscar soluciones reales a través del escenario natural que es el Parlamento venezolano, para poder ver si generamos un centro político ahí que trate de resolverle el problema a los venezolanos. Recientemente se presentó el balance del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que se instaló producto de toda esta situación geopolítica que hemos descrito anteriormente. ¿Este no ha sido un espacio, por ejemplo, para construir una ruta en función de ese diálogo? ¿Pudiera ser? Pudiera ser, efectivamente, no es cuestionable porque como dicen, público, notorio y comunicacional, hay una amenaza no subestimable sobre el territorio de Venezuela. Y lo lógico es que los factores y los sectores internos, bueno, salgan en defensa de evitar aquí una tragedia, una masacre, y bueno, salgan en beneficio. Ahora, por supuesto, eso no pasa porque hay que respetar toda la soberanía. No es solamente la soberanía territorial, aquí hay que respetar la soberanía popular, aquí hay que respetar la soberanía alimentaria, la soberanía en tantas cosas. Bueno, ojalá ese fuera el epicentro para tomar decisiones, para buscarle soluciones. Vuelvo a repetir una vez más, porque lo hemos dicho, el tema real que es el problema de los venezolanos de a pie. Manuel, muy brevemente, porque ya casi se nos acabó el tiempo de la entrevista, ¿qué se necesita para construir esa ruta de diálogo y de negociación que permita resolver estos problemas? Lo hemos dicho, el respeto a todo, el respeto a quien piensa diferente, el respeto a decir lo que piensa, el respeto a ser quien eres y decirlo libremente, el respeto a lo que piensa la gente, a lo que opina la gente. El respeto a lo que vota la gente, el respeto a todo. Y nosotros lo hemos dicho, el epicentro debería ser el respeto a la Constitución, el respeto como base de inicio de un gran diálogo nacional
y siempre lo vamos a decir, que logre que los diferentes sectores y actores de este país conduzcamos a Venezuela a una solución para darle buen vivir al venezolano que tiene años y años padeciendo una situación terrible. Gracias por habernos acompañado, Manuel. No, gracias a ti y a todos quienes han tenido la oportunidad de vernos y compartir con nosotros. No perdamos nunca la esperanza. Una cosa que caracteriza a este pueblo noble y alegre es que no perdemos la esperanza. Sigamos luchando porque tenemos un gran país y nosotros vamos para adelante. Conversamos hoy en entrevista a Venevisión con Manuel Teixeira, él es dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo. A ustedes, gracias por su atención, sigan con más de Noticias Venevisión.